Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio La Tacunga en Ecuador. Bienvenidos a esta su nueva emisión de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y, sobre todo, se estudia el Catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio La Tacunga, a través del canal de Radio La Tacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-La Tacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuevamente, hoy nos acompaña desde Georgia, Estados Unidos, el padre Tomás Agustín Veroch, párroco de San José, en la diócesis de Savannah, con quien vamos a analizar el tema los carismas, numerales 799 a 801, lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Padre Tomás, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente y para mí realmente es un gusto estar aquí con todos ustedes, Juan. Y bueno, ciertamente que el Espíritu Santo nos ilumine. Yo con mucho gusto los vuelvo a visitar. Perfecto, gracias a usted por ese tiempo y esa predisposición para compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Bien, la iglesia hoy recuerda a San José Moscati. En Nápoles, en Italia, San José Moscati, médico entregado totalmente a la cotidiana e incansable asistencia a los enfermos, sin reclamar a los pobres paga alguna, y atendiendo a los cuerpos, curaba a la vez las almas con gran amor. Esto por el año de 1927. Hay una bonita película de este santo. La cita bíblica seleccionada para hoy está tomada de Primera de Corintios, capítulo 12, versos del 4 al 7, que dice: existen diversos dones espirituales, pero un mismo espíritu. Existen misterios diversos, pero un mismo Señor. Existen actividades diversas, pero un mismo Dios que ejecuta todo en todos. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. El tema que hoy vamos a abordar, sobre todo que lo va a explicar, lo va a comentar el Padre Tomás, es los carismas. Padre Tomás, ¿nos ayuda con una introducción a este tema? Sí, los carismas son gracias del Espíritu Santo que, bueno, tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial, ¿no? O sea, esos son los carismas y digamos que están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres, a las necesidades del mundo, pero podemos decir que, digamos, los carismas en cuanto tal son dones, son gracias del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo las concede para el bien de la iglesia, ¿no? Para el bien de la salvación de las almas, para la edificación del prójimo, ¿no? Por dar un ejemplo, si yo tengo un carisma, ese carisma no lo tengo que guardar para mí, sino que lo tengo que utilizar en bien de los demás y sobre todo en bien espiritual. Quien sabe, por ejemplo, enseñar,
quien sabe también curar, ¿no? O, por ejemplo, quien sabe orar. Uno dice, todos sabemos orar, pero hay gente que sus oraciones son poderosas por su fe que tienen, ¿no? Quien tiene el don de sabiduría, quien tiene el don de consejo, quien tiene el don de fortaleza. Como que son todas gracias espirituales que Dios nos da y que el Espíritu Santo nos da para la santificación personal y para la santificación de la iglesia en cuanto tal. Eso podríamos decir que son los carismas, ¿no? Padre, el grupo carismático tiene Mm. algo de esto, tiene muchos carismas. Bueno, es interesante esa pregunta, es muy, muy interesante. Yo creo que el nombre carismático, digamos que apunta al Espíritu Santo, lo cual me parece que el Espíritu Santo está bastante olvidado en el día de hoy, ¿no? Y es esencial el Espíritu Santo en nuestra vida, porque sin el Espíritu Santo no podemos convertir a nadie, sobre todo el primer misionero es el Espíritu Santo. Así que cuando uno habla de los carismáticos, a mí me encanta pensar en gente que le reza al Espíritu Santo, ¿no? Yo también le rezo, que es el mismo Dios, único Dios, pero la tercera persona, que es el Espíritu de amor. Ahora bien, yo no llego a entender demasiado bien a los grupos carismáticos, o sea, entiendo algo y hay algo que no entiendo, pero, por ejemplo, entre los grupos carismáticos he encontrado gente muy buena, gente muy dedicada a la iglesia, muy dedicada al Señor. Y me parece que una de las cosas que sí he visto, esto lo vi en Brasil, porque estuve en Brasil muy poco tiempo, pero esta es la información que recolecté. Ahí en Brasil los carismáticos hicieron muchísimo bien para que la gente no caiga en las sectas. Por ejemplo, el brasilero es así una persona muy sensible, que es como que tiene un gran corazón, pero todo lo sienten. No es tan racional en cuanto tal. No digo que no sea inteligente, ¿no? Pero digo, la gente actúa más con el corazón que por ahí con la razón. Y lo que sucede es que mucha gente se iba a las sectas y se iba al protestantismo porque le tocaban la emotividad, ¿no? O sea, armaban, por ejemplo, fiestas con música, o sea, era como que había mucha comunidad. Y los carismáticos en esa zona, también utilizando la emotividad de las personas, pero las atrayeron a la Iglesia Católica y predicaban sobre la Iglesia como única religión verdadera, también predicaban la confesión, predicaban la recepción de los sacramentos. Yo vi un trabajo extraordinario porque ahí, en esa zona las sectas disminuyeron y creció más la Iglesia Católica gracias a los carismáticos. Entonces, como conclusión, yo no sería carismático. O sea, si la pregunta es, ¿sería yo carismático, Padre Tomás, como son los carismáticos ahí de Brasil? No, porque, bueno, podríamos decir que yo no logro entender del todo su espiritualidad, sobre todo cuando empiezan a hablar el don de lenguas y, más bien dicho, hablar lenguas que nadie entiende no tiene sentido. Los apóstoles lo hacían y lo hacían para comunicarse con alguien, ¿no? Pero al mismo tiempo reconozco que todo grupo tiene un aspecto positivo y otro aspecto que se debe revisar, ¿no? Y yo creo que de parte de los carismáticos hay muchos aspectos positivos y lo que yo rescato por sobre todas las cosas es esta gracia de querer rezarle al Espíritu Santo y este fervor de entregarse a Dios a través del Espíritu Santo, que es realmente tan importante en nuestras vidas, ¿no? Esta palabra carismática se ha vuelto muy popular últimamente, porque Mm. los candidatos, cuando, cuando los partidos, cuando van a escoger candidatos, buscan a personas que tengan carisma. Mm, sí. Entonces, estamos, la gente común, la población civil está usando muchas de las palabras de la iglesia, de los grupos de la iglesia para identificarse. Es Bien, verdad. vamos a una pausa y regresamos en un instante. Mi nombre es Rosa, yo soy una alcohólica drogadicta. Yo por consumir fui a parar a la cárcel, perdí la dignidad.
andaba bendigando todo eso y yo nada más le digo así como que la ciudadanía que el consumo de alcohol y drogas así les lleva a la cárcel y a la muerte. Amigos y amigas, estamos nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña hoy desde Georgia, Estados Unidos, el padre Tomás Agustín Veroch, párroco de San José de la diócesis de Savannah. El tema que vamos a abordar es los carismas, numerales 799 a 801. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego se dirige al canal de Radio Latacunga en Facebook o también se puede dirigir al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Tenemos más de 200 videos con enseñanza del catecismo. Bien, el primer numeral para el análisis es el 799, que dice así: extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Padre, adelante con su explicación adicional. Sí, sí, sí. Muchas veces leemos en los evangelios la parábola de los 5 talentos. Me viene a la cabeza eso y aquel que tenía 5 talentos hizo 10, aquel que tenía 2 talentos hizo 4 y el que tenía 1 talento lo enterró, lo cual hizo enojar a su señor. Digamos que algo así sucede con los carismas, algo así sucede con los dones de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reparte dones a todas las personas. Por una parte hay que recibirlos con mucha humildad, porque uno tiene que saber que no son dones que nos pertenecen, sino que son dones que nos fueron dados y que nos fueron dados con una finalidad particular. Por ejemplo, a Samson, digamos, en el Antiguo Testamento, ¿por qué se le había dado esa fuerza? La fuerza le era dada para proteger a su pueblo, para proteger a Israel de los filisteos y de los enemigos. Cuando empezó a utilizar esa fuerza para servirse a sí mismo, es ahí donde Dios lo castigó, por ejemplo, ¿no? Es ahí donde Dios lo abandonó, porque además reveló secretos a Dalila que no tenía que revelarles, bueno, en fin. Pero Samson, ¿para qué tenía esa fuerza? Que era un don del Espíritu Santo, un don de Dios. Esa fuerza la tenía para proteger a Israel. Es así como Dios nos bendice con muchos dones para la utilidad eclesial, o sea, el caso de los sacerdotes, no todos los sacerdotes son profesores universitarios, no todos los sacerdotes son confesores, lo somos todos, sí, pero no todos se dedican a eso. No todos los sacerdotes se dedican a ser párrocos, no todos los sacerdotes se dedican a todo, ¿no? Hay algunos que tienen mayor arrastre con los jóvenes, otros que tienen mayor capacidad de enseñar, otros que tienen mayor capacidad de estar en una parroquia, otros que tienen que estar en un hogar de ancianos, en fin, cada uno debe responder según los dones que ha recibido. Algunos tenemos el don del canto, sabemos cantar, otros no saben cantar, mejor que no canten. Bueno, uno tiene que saber con mucha humildad con qué dones del Espíritu Santo el Señor me ha bendecido. Me ha bendecido con el don de la sabiduría, por ejemplo, ¿no? O me ha bendecido con el don de la fortaleza, o me ha bendecido con el don del consejo, o me ha bendecido con el don del entendimiento. Bueno, uno tiene que un poco ver cuáles fueron las bendiciones del Espíritu Santo, y eso no hacer como Sansón, que uno lo guarda para sí, ¿no? Sino que uno lo tiene que usar para la edificación eclesial, para servir a Dios y para servir a nuestros hermanos.
Así que esta sería un poco la explicación breve de este primer, digamos, de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay mucha gente que tiene carismas, pero no los pone al servicio de la iglesia. Inclusive ni siquiera asisten a una iglesia. Exactamente, y eso sería una contradicción, ¿no? Ahí está el que entierra el talento, que justamente no estamos llamados a enterrar nuestros talentos, sino a ponerlos al servicio de la iglesia. Yo una vez, hablando de eso, me acuerdo que a una pareja que yo tenía en la parroquia les dije, me gustaría que ustedes enseñen catecismo. Y medio que no se animaban. Y yo les dije, ustedes tienen el don de la enseñanza, porque ustedes tienen el don de la sabiduría, ustedes saben explicar muy bien cosas. Entonces, piénsenlo, les digo, piénsenlo, pero sería bueno que ese don lo pongan al servicio de la iglesia en el caso de que el tiempo les da. Y es como que al inicio no se animaron, pero después, justo un domingo, hablamos de la parábola de los talentos. Y me acuerdo que mi predicación fue mucho más suave, pero el mensaje fue, al infierno se van aquellos que no ponen los talentos al servicio de Dios y al servicio de los hermanos. Y es verdad, ¿no? Es verdad, Dios no solamente nos va a juzgar por lo que hicimos, sino también nos va a juzgar por lo que no hicimos. Obviamente que no tenemos que ver a Dios como juez, Dios es Padre, es juez sí, pero es Padre ante todo, es misericordioso, pero también la parte del juez nos la tenemos que tomar en serio, porque es Padre, pero también nos exige, ¿no? Bueno, a ver, todo lo que tienes es gratuito, o sea, no podemos gloriarnos de lo que tenemos, todo fue recibido de Dios. ¿Te lo di para ti nomás? No, no te lo di para ti, te lo di para que lo pongas al servicio de la iglesia. Entonces, se puede pecar por acción o se puede pecar por omisión. Y después de esto, al otro día vinieron, padre, queremos ser catequistas. Nos convenció Somerier y digo, no, no lo tienen que hacer por miedo tampoco, tienen que... No, pero era lo que necesitábamos escuchar, me dijeron, ¿no? Así que, así es, no hay que esconder los talentos ni los dones del Espíritu Santo, ¿no? Muchas gracias con esa... Mi nombre es Wilson R. Por el consumo de alcohol perdí mi hogar, porque consumiendo alcohol nunca le di la importancia que debería ser, más bien me dediqué, como quien dice, a consumir, estar con los amigos. Por eso quiero decirles que el consumo de alcohol no hace solamente perder la vida, sino también familias y hogares. Amigos, estamos nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Tomás Agustín Veroch, párroco de San José en la diócesis de Savannah, esto es en Georgia, Estados Unidos, nos acompaña hoy para comentar, para explicar el tema Los Carismas, numerales 799 a 801 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, obispo de la diócesis de La Tacunga, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga, luego se puede dirigir a Facebook, busque canal de Radio La Tacunga y allí lo encuentra. O también puede dirigirse a YouTube y busca el canal Consejo Diocesano de Laicos-La Tacunga y allí lo va a encontrar. El siguiente numeral es el 800, que dice así: los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe y también por todos los miembros de la Iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu, es decir, según la caridad,
verdadera medida de los carismas. Padre, hay mucho que explicar aquí. Sí, sí, sí. Por una parte, lo que hay que decir es que los dones recibidos por parte del Espíritu Santo ayudan a la persona que los recibe y ayudan a la iglesia, como bien lo dijimos, y deben ser reconocidos por la persona y por la iglesia. Una de las cosas que nos marca que algo viene del Espíritu Santo es la comunión con la iglesia, con el Papa, con los obispos. Por ejemplo, cuando hablamos del Padre Pío, ¿no? El Padre Pío de Pietrelcina, que tenía este don de ver las conciencias. El Padre Pío podía saber nuestros pecados antes de que los confesáramos, ¿no? O podía ver, por ejemplo, nuestra mente, podía leer nuestros pensamientos. Eso es un don del Espíritu Santo, que sin embargo hay que recordar que esos dones no son signos de santidad. El Padre Pío no recibió esos dones por ser santos. El Padre Pío recibió esos dones por una gracia gratis data, o sea, dada gratis. Pero la razón por la cual lo declararon santo no fueron esos dones, sino sus virtudes heroicas, ¿no? Que realmente fue un hombre que fue muy humilde, fue muy paciente, fue muy firme, es decir, tuvo realmente virtudes heroicas en todo sentido. Pero algo que distinguió al Padre Pío en todo sentido fue su obediencia a la Iglesia. Porque a él, injustamente, lamentablemente fue una decisión injusta, varios papas, entre ellos el Papa Juan XXIII, le prohibieron celebrar misa y le prohibieron confesar públicamente. Creo que estuvo hasta 11 años sin poder celebrar misa y sin poder confesar. Y el Padre Pío obedeció pacientemente esa pena injusta, que fue un error, que fue algo que él no lo merecía, y sin embargo no es que andaba diciendo, no, yo voy a seguir confesando porque puedo ver las conciencias, yo sé mejor que nadie quién peca, quién no peca, porque puedo ver los pensamientos de los demás. El Padre Pío actuó con humildad, es decir, sufrió la injusticia con mucha paciencia y con mucho amor. Muchas veces aparecen videntes, esto sucede muy seguido, aparecen los famosos iluminados, ¿no? Que dicen yo tengo tal don y tengo el don de curar. Supongamos que lo tenga, esos videntes por lo general hay que desconfiar. ¿Por qué razón? Porque una persona que tiene ese don desconfía de sí mismo. Y lo que hace es hablar con el obispo o hablar con un sacerdote. Esas personas a veces son tímidas para contar el don que tienen, son súper tímidas y siempre se someten a la autoridad eclesial, ¿no? Porque alguno dice, bueno, no, es que el obispo no entiende, el párroco no entiende. Los obispos, los sacerdotes somos pecadores también, podemos cometer errores y podemos hasta ser muy malos, podemos hasta cometer pecados muy graves. Sin embargo, fuimos puestos en la posición donde estamos por el mismo Dios y con toda nuestra falibilidad se le exige a los laicos la obediencia a la jerarquía. Obviamente, no la obediencia en lo que es pecado, no hay que obedecer en lo que es pecado, en lo que es contra los mandamientos divinos, pero si un obispo le dijera al vidente, mire, no quiero que usted hable de ese tema, no le están pidiendo que peque, no le están pidiendo que vaya contra los mandamientos divinos. El obispo por ahí le está pidiendo eso porque la iglesia es prudente y la iglesia dice, tenemos que analizar qué tipo de dones tiene usted y una vez que lo corroboremos, una vez que sepamos qué tipo de dones tiene, ahí le vamos a decir si los puede utilizar o no, porque también hay un discernimiento, hay dones que vienen de Dios, pero también hay dones que vienen del demonio. Entonces hay que tener mucho cuidado con confundir las cosas de Dios con las cosas del demonio. Uno puede ver que algo viene de Dios y que algún carisma viene de Dios porque la persona se presenta con humildad y la persona se presenta sin altanería y con total sumisión a la voluntad de Dios. Está la famosa anécdota de San Felipe Neri, que en su época, él es del siglo XVI más o menos, y él era amigo del Papa. En su época lo que sucedió es que había una monja, una religiosa, que tenía fama de santidad, ¿no? Era supuestamente santa.
Entonces lo manda a San Felipe Neri, el Papa, para corroborar la santidad de esta monja, y ni bien entra al convento, él pregunta, ¿dónde está esta hermana que es tan santa? Y la superiora le dice, allí está, ¿no? O sea, la señala. Era una monja conocida por las penitencias que hacía, que realmente se flagelaba, ayunaba, era como que era súper penitente y súper santa. Entonces la agarra y le dice, bueno, a ver, venga y límpieme los zapatos. Le da un trapo, límpieme los zapatos. Y la monja le dice, pero usted, ¿qué se cree que es? Usted, yo no soy su sirvienta, bla, 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 bla. San Felipe le dice, no hay problema, ya es suficiente, con esto comprobé todo. Entonces va, habla con el Papa y le dice, no, esta monja no es santa, porque es soberbia. Entonces la soberbia nunca puede venir de parte de Dios, ¿no? Entonces eso es un poco lo que caracteriza a aquellos que reciben dones del Espíritu Santo, ¿no? La humildad, la mansedumbre y la sumisión a la iglesia. Hay que desconfiar de todo aquel que en vez de ser manso y humilde es soberbio, altanero y cree que lo sabe todo. Padre, ¿cómo ayudan los carismas al bien común? Al bien común, bueno, sobre todo los carismas ayudan al bien común actuando en las almas de las personas. Por ejemplo, cuando un carisma le da paz a la persona que está enfrente mío, ¿no? Porque la paz del alma es lo propio de Dios, ¿no? Hay una parte del Evangelio donde se ve, no del Evangelio, sino del Antiguo Testamento, creo que del profeta o del profeta Eliseo o del profeta Elías, ahora no me viene bien la cita a la mente, ¿no? Pero se estaba hablando de Dios, ¿no? Y Dios no estaba en el terremoto, y Dios no estaba en el maremoto, y Dios no estaba en ninguna de las cosas violentas. En cambio, Dios estaba en una brisa suave que apenas tocaba la cara y acariciaba la cara. Cuando uno tiene un carisma, por ejemplo, el don de sabiduría, ¿para qué sirve el carisma, el don de sabiduría, ¿no? El don de sabiduría sirve para poder entender a fondo un problema y encontrarle solución. Por ejemplo, la sabiduría a veces nos hace, que fue lo que pidió Salomón, ¿no? Cuando Salomón pidió el don de sabiduría, resulta que le trajeron este conflicto de la mujer que decía que era su hijo y la otra decía que era... Entonces, ¿qué hizo Salomón? Muy inteligentemente, bueno, córtenlo a la mitad, le dan la mitad a una, y en cambio la que era la mamá le dijo, no, 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 dénselo a ella vivo, no me importa. Y la otra dijo que lo dividan, no será ni para ti ni para mí. No, ella es la madre. Ahí descubrió la verdadera mamá, ¿no? Cuando se nos da el don de sabiduría, por ejemplo, hacemos como Salomón, ¿no? Resolvemos problemas como esos, y si no tenemos que resolver problemas como esos, al menos resolvemos problemas en nuestra familia, resolvemos problemas entre nuestros amigos. Hay veces que hay grandes problemas familiares, grandes problemas sociales, y no sé, estoy en mi empresa, estoy con mi familia, estoy con mis amigos y hay un problema grande. Hemos pedido el don de sabiduría para resolver ese problema, porque hay que pedirlo, el don de sabiduría. Pedir y se os dará, ¿no? Después, por ejemplo, está el don de consejo, que cuando uno, menciono pero me parece que este es importante, el carisma, digamos, de poder aconsejar bien a las personas. Cuando viene alguien y me plantea un problema dificilísimo, que uno dice, bueno, que hay veces que uno tiene que callarse la boca, uno tiene que saber cuándo callar y cuándo hablar, cuándo decir lo que es fuerte, cuándo decir lo que es menos fuerte, pero el don de consejo me ayuda, por dar un ejemplo así muy, muy, muy concreto. Yo me acuerdo que una vez había una señora que estaba comulgando y no tenía que comulgar porque estaba viviendo en unión libre, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, me puse a rezar, ¿no? Esta señora me quería muchísimo a mí en el momento. Me puse a rezar y dije, si le digo ahora, yo no veo que ahora esta mujer esté preparada para escuchar la verdad, ¿no? Si me pregunta, se lo digo, pero por el momento estuve 6 meses tratándola, 6 meses yendo a la casa, bueno, hablando con ella, esto y lo otro. Después de 6 meses le dije, y la señora me dijo, porque varios padres me decían, habla ahora con ella.
Después, al final, la señora se casó, bueno, tuvo sus hijos, y la señora me dijo, después de mucho tiempo, padre, menos mal que usted esperó 6 meses a decírmelo, porque si me lo decía el primer día, yo me alejaba. Es como que me lo dijo, yo después de que lo conocí y entendí que realmente usted buscaba mi bien, ahí no comulgué más. Pero al inicio es como que usted tomó la decisión correcta. Bueno, ese no fui yo, ese es el Espíritu Santo. Para concluir, lo que quiero decir es que, digamos, los carismas nos ayudan a salvar almas por sobre todas las cosas, ¿no? A salvar el alma de una persona que está en pecado mortal, a- por ejemplo, nuestra familia está dividida, a poder unirla, o por ejemplo, nuestra familia necesita superar un sufrimiento muy grande, bueno, a tener fortaleza. Los carismas siempre nos ayudan a dar gloria a Dios, a salvar nuestras almas y a salvar las almas de las personas que están alrededor nuestro. Inquietud más, padre, cuando usted habla de sabiduría, de fortaleza, entendimiento, esos son dones del Espíritu Santo. Así Eh, es. Nosotros recibimos en el bautismo y en la confirmación. Si ya hemos recibido esos dones, esos carismas, ¿por qué no los podemos utilizar, digamos? O no somos En, conscientes de que los tenemos. en realidad, lo que hay que decir es que Judas Iscariote, por ejemplo, ¿no? Judas Iscariote estaba con Jesucristo, comía en la misma mesa que Jesucristo y era uno de los más cercanos, ¿no? O sea, estaba prácticamente al lado de Cristo. Ahora, su cuerpo estaba con Cristo, pero no su corazón. Los carismas y los dones no son cosas automáticas. O sea, los sacramentos sí. Los sacramentos nos dan el Espíritu Santo y nos dan todos sus dones. Pero después está nuestra fidelidad al Espíritu Santo, nuestra sintonía con el Espíritu Santo. Por ejemplo, me parece que este es un ejemplo muy concreto. Si yo tengo un carro, el cual cuesta $100.000, que no lo tengo, pero supongamos que lo tenga, cuesta $100.000 ese carro. Y es un carro súper veloz que realmente puede recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros y no pasa nada. Entonces, uno dice, ese carro es muy bonito, es muy caro, pero sin gasolina no avanzo ni un kilómetro. O sea, necesito la gasolina, ¿no? Necesito ir y comprarle la gasolina. Algo así sucede con los sacramentos. Los sacramentos, los dones del Espíritu Santo, los carismas, de por sí actúan en nosotros, pero tenemos que ponerles la gasolina. ¿Y cuál es la gasolina? La fidelidad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice, bueno, yo te doy los medios para que uses esos dones correctamente. Ahora, me tienes que escuchar, porque hay veces que el Espíritu Santo nos está gritando y uno no lo escucha, uno hace oídos sordos. Ahora, ejemplos concretos, ¿cómo lo escuchamos al Espíritu Santo? Ante todo con la oración. La persona que dice, bueno, no quiero rezar, y bueno, no quieres rezar, no quieres escuchar al Espíritu Santo. No me quiero confesar, no quiero recibir a Cristo en la Eucaristía. Y bueno, no te quieres confesar, no puedes recibir a Cristo en la Eucaristía, pero no recibes a Cristo en la Eucaristía, es como que tú mismo estás expulsando al Espíritu Santo de tu corazón por no vivir en gracia. Entonces sí, digamos, hemos recibido todos esos dones y el Espíritu Santo está siempre presente, pero el problema no es el Espíritu Santo, el problema somos nosotros. El tener un diálogo de sordos, alguna vez todos lo hemos experimentado, ¿no? Que por ahí uno está hablando con una persona y esa persona dice A y uno está diciendo Z y esa persona está diciendo A de vuelta y decimos Z. Bueno, así a veces hacemos con el Espíritu Santo y el Espíritu dice, bueno, yo estoy. El gran problema es que tú no estás siendo fiel a mí. Entonces hay que ser fiel al Espíritu Santo a través de la oración, a través de los sacramentos y también a través de la humildad, a través de la paciencia. Como que el Espíritu Santo no escucha o no ayuda al soberbio, es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que Dios enaltece a los humildes y humilla a los soberbios. Lo mismo el Espíritu Santo con cada uno de nosotros, ¿no? Si somos humildes, Él actúa en nosotros con sus dones.
Ahora, si hay soberbia, bueno, hay que trabajar en la humildad, que es una de las virtudes más difíciles de conseguir, pero con la gracia de Dios todo se puede. Perfecto, padre, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Patricio M. y soy un enfermo alcohólico. A la edad de 21 años llegué a mi casa bajo los efectos del alcohol luego de una tarde de bebetoria con mis amigos. Producto de eso, mi hijo, en su inocencia, salió a esconderse. En un accidente, cae en un tanque de agua y muere ahogado en el mismo. Marcó mi vida, sufrí por 20 años producto de ese alcoholismo. Tú no lo hagas, no mates a lo que dices más querer. Amigos, nuevamente con ustedes seguimos con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Tomás Agustín Veroch, párroco de San José en la diócesis de Savannah, esto es en Georgia, Estados Unidos, nos está acompañando y nos está explicando el tema los carismas, numerales 799 a 801 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego se puede dirigir al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí va a encontrar más de 200 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. El último numeral para su análisis es el 801. Dice, por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la Iglesia. A ellos compete especialmente no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que en todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. Algo ya nos ha dicho anteriormente, pero padre, su explicación, por favor. Sí, podemos profundizar un poco más. Por ejemplo, cuando hay una nueva congregación religiosa, esto ha pasado muchas veces en la iglesia, cuando surgieron los dominicos, cuando surgieron los jesuitas, cuando surgieron los franciscanos, todas esas congregaciones han sufrido persecución muchas veces, no solamente externa, sino también interna. Muchas veces varios obispos, varios cardenales estaban en contra de esas órdenes religiosas. ¿Por qué razón han tenido que sufrir estas órdenes persecución externa? En parte por la maldad de los hombres, pero también muchas veces esas órdenes han sido perseguidas por obispos y cardenales que eran buenos, que eran gente santa, que eran gente que realmente buscaba el bien de la iglesia. Había un santo que ahora no me viene el nombre, pero decía, no me duele tanto la persecución de los malos, sino la incomprensión de los buenos. A veces la cruz de varios santos era que los buenos no los comprendían, ¿no? Y sentían mucha soledad, sentían que realmente estaban totalmente abandonados. Acá lo que sucede es que esos cardenales, esos obispos que por ahí eran buenos, pero sin embargo no apoyaban estas órdenes que hoy en día sabemos que fueron fundadas por santos, ¿no? Es como que la jerarquía eclesiástica tenía que discernir si ese carisma venía de Dios o venía del demonio, porque hay veces que no era tan claro que algo venía de Dios. Por dar un ejemplo, la pobreza que vivió San Francisco de Asís. No era tan claro si San Francisco quería vivir esa pobreza para manifestar que Dios es la verdadera riqueza, o si San Francisco simplemente quería idolatrar a la pobreza, porque una cosa es la pobreza como medio y otra cosa es la pobreza como fin.
Si el fin es la pobreza, estamos idolatrando la pobreza. En cambio, si la pobreza es un medio para alcanzar a Dios y para estar desapegado de los bienes materiales y solamente estar apegado a la gracia de Dios, eso es algo bueno. Pero para eso está la iglesia, que tiene que discernir si ese carisma viene del Espíritu Santo o viene de parte del demonio o es una locura de los hombres. Como que la iglesia es muy prudente, la iglesia no siempre, hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué la iglesia no aprueba Meshugori, por ejemplo, ¿no? Que Meshugori no está aprobada todavía. ¿Por qué la iglesia no aprueba Meshugori? Acá no estoy diciendo que Meshugori sea malo, yo de hecho veo frutos buenos, veo muchas confesiones, veo gente que hasta se convierte, pero también hay cosas que son extrañas, hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, una de las cosas que llama la atención en Meshugori es el tema de, digamos, el negocio que hacen algunos de los videntes, ¿no? Que muchas veces hacen demasiado dinero, demasiado, como que no se los ve demasiado desapegados de esos negocios que hacen. Estamos diciendo que están pecando, estamos diciendo que están actuando mal. No estamos diciendo eso, pero hay que realmente discernir qué es lo que pasa allí, ¿no? Lo mismo que la Virgen se aparezca todos los días, ¿no? Cuando la revelación, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que lo que está revelado en los evangelios, en la tradición, esa revelación es la que tenemos que creer. Las demás revelaciones no necesariamente las tenemos que creer, nos ayudan, sí, pero yo no creo en Dios, en Jesucristo y en la Virgen y en la Iglesia porque me lo diga Meshugori. Yo creo porque me lo dice el Evangelio. Ante todo, eso es lo principal. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que a la gente de iglesia, sobre todo a la jerarquía, no siempre le es tan fácil discernir si tal visión es verdadera o tal visión es falsa. ¿Es Meshugori una visión verdadera? Por el momento la iglesia no se pronunció. Ojalá que la declaren verdadera, pero digamos que tenemos que todavía discernirlo, y sobre todo la jerarquía tiene que discernir si eso viene del Espíritu Santo o si eso viene de los hombres o si viene de algún espíritu maligno. Uno tiene que saber que quien realmente se somete al juicio de la iglesia no se equivoca. Quien se somete, digamos, al juicio de los apóstoles no se equivoca. Lo que le dijo Cristo a los apóstoles es: quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Esto hay que tomarlo también con pinzas, porque también existen obispos, existen sacerdotes, existen jerarcas, que por ahí somos pecadores y por ahí estamos pidiendo cosas que no corresponden, ¿no? Si alguna vez un obispo o un sacerdote o quien fuera manda algo que es pecado, en eso no hay que obedecerle, porque como dice San Pedro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero la prudencia, mandar prudencia no es mandar a pecar. Cuando un obispo, cuando un jerarca diga, todavía no sabemos si Meshugori es una visión verdadera o falsa. Bueno, el obispo, el cardenal, el miembro de la jerarquía eclesiástica tiene derecho a tomarse su tiempo y a discernir, como dice el catecismo, a discernir si eso viene de Dios o viene de los hombres o viene del demonio. El discernimiento es muy importante, porque acá lo que ha sucedido es el demonio, como dice la Escritura, se viste también o se reviste de ángel de luz. Y quiero poner un ejemplo concreto de cómo el demonio se reviste de ángel de luz muchas veces. Por ejemplo, había una monja de una congregación determinada, que esta monja decidió, ya tenía votos perpetuos, estaba haciendo un gran trabajo en su congregación. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que bueno, que se le dio por ser más generosa. Entonces, ¿qué quiso hacer? Quiso cambiarse a las carmelitas. Y medio que el director espiritual le decía, mira, todavía no es el momento, trata de esperar un poco, esto no parece venir de Dios, estás un poquito exaltada, etcétera, etcétera. Conclusión, ¿qué fue lo que pasó? Pidió la entrada a las carmelitas, o sea, salió de esa congregación con votos perpetuos, pidió la entrada a las carmelitas no la aceptaron.
y se quedó sin su congregación y sin las carmelitas, o sea, terminó siendo laica, lo cual ser laico no es malo, no estamos diciendo que ser laico es malo, pero después, una vez que terminó siendo laica, terminó viviendo en unión libre y viviendo en pecado. Es decir, el demonio le sugirió, por decirlo así, no es que le sugirió, sino ella tenía la idea de ser carmelita. El demonio, sí, 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 hazte carmelita, porque después yo te voy a llevar a donde yo quiero llevarte. En definitiva, la llevó a vivir en pecado, mientras antes estaba viviendo una vida de santidad. Dicho todo esto, el demonio es mucho más inteligente que nosotros. Es por eso que tenemos a la iglesia, tenemos a los sucesores de los apóstoles, a los jerarcas de la iglesia, que algunos serán pecadores, algunos serán muy pecadores también. Eso no lo duda nadie. Sin embargo, a ellos se les dio el Espíritu Santo para discernir si algo viene de Dios o viene de los hombres. Si un obispo que no tiene el Espíritu Santo por no ser fiel al Espíritu Santo decide penalizar algo que realmente viene de Dios, no nos tenemos que preocupar. Al Padre Pío lo prohibieron por 11 años, pero después lo volvieron a rehabilitar y volvió a confesar, volvió a celebrar misa, tuvo que sufrir un poco. Bueno, como dice Gamaliel, porque Gamaliel lo dijo esto, ¿no? En los Hechos. Si viene de Dios, no tenemos que luchar contra Dios. Si esto es de los hombres, se va a destruir por sí mismo. Así tenemos que hacer cuando nosotros vemos un jerarca, un obispo que parece destruir algo que es bueno. Lo que hay que decir es, si eso viene de Dios, eso no será destruido, por más que lo destruyan ahora, ¿no? Si no viene de Dios, mejor ya mismo que sea destruido, porque no queremos nada que no venga de Dios, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Amigos, estamos llegando a la parte final de su programa Un pueblo que camina. Nuestro saludo reverente, nuestro saludo respetuoso a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga, a través de Facebook y a través de YouTube, a través del canal Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Un saludo especial a la parroquia San José de Savannah. De allá es nuestro ilustre invitado. Esto es en Georgia, Estados Unidos. A los laicos organizados en diferentes movimientos, a sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas con los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Padre, muy agradecido con usted porque siempre está dispuesto para participar nuevamente en otra entrevista. Encantado, dice. Entonces siempre está dispuesto para compartir su experiencia y su enseñanza con esta audiencia, sobre todo para recibir sus enseñanzas del catecismo, muy importantes para nuestra vida. Bien, no queremos despedirnos sin antes escuchar su mensaje final y recibir su bendición. Con mucho gusto. Bueno, seamos fieles al Espíritu Santo, ¿no? Pero para ser fieles al Espíritu Santo tenemos que abrirle la puerta de nuestro corazón, ¿no? Por eso vivamos siempre en gracia, porque el Espíritu nos habla si vivimos en gracia. Y nadie nos pide ser perfectos. Nosotros sabemos que no somos perfectos, que somos grandes pecadores. Sin embargo, el Espíritu nos tiende la mano. Si nosotros tomamos la mano del Espíritu Santo y caminamos junto con Él nos enseñará todo, como dice la Escritura, ¿no? El Espíritu Santo les enseñará todo. Bueno, busquemos realmente tener más devoción por el Espíritu de Dios, por la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es tan Dios como el Padre y el Hijo, y es un único Dios. Y también lo que puedo decir, como para ir terminando, es recemos los unos por los otros, para que todos seamos fieles al Espíritu Santo. Mientras más corazones le abran la puerta al Espíritu, más conversiones habrá y más gloria se le dará a Dios. Y dicho esto, les doy la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias, amigos. Esta fue una emisión más de su programa Un pueblo que camina. Nos volveremos a ver
la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Muchas gracias, Padre, y buenas noches. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos, Juan. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.